hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Señor, queremos agradecerte, Dios, por este día, por este tiempo juntos, Dios. Señor, y como iglesia, como hermanos, como hijos tuyos, como familia, queremos acercarnos en este momento y pedirte, rogarte, Señor, por nuestro hermano Ramiro, Señor. Señor, rogarte que tú puedas tocar su vida y tú puedas sanarlo, Dios. Tú puedas calmar cualquier dolor que él pueda tener. Señor bendito, haz tu obra, Señor. Señor, por favor, Dios, tú estás con él en este momento. Y por eso acudimos a ti, Señor. Porque tú eres poderoso para salvar y para sanar. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Te rogamos, Señor, por nuestro hermano. Señor, y por todos nuestros hermanos que tal vez están pasando por enfermedad. Señor, te rogamos por ellos, Señor. Señor, y queremos agradecerte en este momento por darnos el privilegio de escuchar tu palabra, Señor. Señor, qué gozo es, Dios. Señor, tú nos permites alabarte, adorarte con canciones, con nuestras ofrendas, Señor, pero también escuchando tu palabra, Señor. Y en este momento queremos exaltarte a ti, Señor, escuchando tu palabra. Señor, que tu palabra sea como esa semilla que cae en buena tierra, Señor, y da fruto, Señor. Señor, gracias por la vida de nuestro hermano Iván. Te rogamos por él. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, por medio de él, a través de tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Gracias, Dios. Gracias por su familia, Señor, por su servicio. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bien, Dios les bendiga en esta mañana, podamos ser bendecidos ustedes y yo con la palabra del Señor, sea Dios hablándonos y además no sea un domingo más, ¿no? Un domingo más que venimos a escuchar la palabra y salimos igual, o sea, la palabra tiene que afectar nuestras vidas, la palabra tiene que producir un cambio. Cada vez que leemos algo tenemos que atesorarlo y obedecerlo, pues obedecer lo que la palabra nos dice. Pero yo estaba conflictuado porque en mi oficina, hace una semana atrás tuvimos un entrenamiento intensivo toda la semana sobre respuesta a emergencias, ¿no? Ustedes saben que ya se aproxima el tiempo de lluvias y toda la región oriental siempre se inunda. Entonces hay que estar preparados para responder a estas emergencias. Y había conceptos nuevos porque hay personal nuevo en mi oficina y estaban introduciendo conceptos nuevos y además nos iban a evaluar de lo que estábamos aprendiendo. Entonces, imagina, yo en la noche quería estudiar la palabra, pero también tenía que estar leyendo las otras cosas y estaba conflictuado. Entonces dije, voy a matar dos pájaros de un tiro. Así que de aquello que estaba aprendiendo, que es técnico, lo he aplicado aquí sobre la iglesia de Corinto. Y básicamente lo que he hecho es que un formulario que se conoce en estos términos de emergencias como evaluación de daños y análisis de necesidades, que es un formulario donde uno rescata la mayor información posible del lugar afectado, se pueda anotar el lugar geográfico, la fecha, qué tipo de incidente ha habido, cuántos muertos, cuántos heridos, si hay personas todavía que han perdido sus cosas materiales, qué necesidades en medicinas, en alimentos, en agua. Es una cosa muy detallada que normalmente los organismos internacionales, el mismo gobierno, levanta con gente técnica, ¿no? Con gente técnica. Entonces estábamos aprendiendo sobre eso y yo dije, qué mejor simulación que yo puedo hacer es aplicar este formulario sobre esta carta de Corintios, pues, ¿no?
sobre Corinto. Entonces, yo voy a estar compartiendo esta mañana un tema que lo he titulado y está en sus boletines, que habla sobre la autoridad, el amor, la gracia y la esperanza. Está basado, en realidad, habla mucho sobre el libro de la carta a los Corintios. Pero no voy a centrar en todo, sino en unos versos que van del capítulo 1, del verso 1 al 9 más o menos, y voy a tocar algunos. Así que yo les invito a que abran sus Biblias en el primer capítulo de Corintios. Pero como toda palabra tiene que tener un contexto, ese contexto precisamente lo he hecho con este formulario, para que todos estemos con todo lo que pasaba en Corinto en nuestra mente. Entonces voy a leer, alguien tiene que levantar la información cuando existen estos desastres, alguien tiene que ser el encargado, ¿no? Y cada organización nombra a alguien para que haga este relevamiento de datos. En este caso, en Corinto, esa persona parece que ha sido, no es que parece, sino que aquí dice la Escritura, fueron, dice, si leen el verso 11 del capítulo 1, dice, porque he sido informado, o sea, Pablo dice eso, ¿no? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, etcétera, 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 que es lo que en realidad desarrolla toda esta carta. Entonces los de Cloé, no sé quiénes eran específicamente, no hay un detalle o algo más claro, pero podía ser alguien de apellido Cloé o podría ser la familia Cloé, ¿se imaginan? Pero alguien le hace este informe, los de Cloé, a Pablo. Entonces, así dice mi informe, elaboración por los de Cloé, 1 Corintios 1:11. Lugar, región de Acaya, capital Corinto. Ubicación espacial, ciudad situada en el istmo de Peloponeso, entre los mares Jónico a la izquierda y Egeo a la derecha. Tiene 2 puertos, llamado Laqueo, desde donde se hace el comercio con Italia, y el otro Cencrea, algo más distante, para el comercio con Asia. Fecha del incidente, año 55 después de Cristo, cerca de la fiesta de la Pascua. Antecedentes, Corinto es una ciudad griega muy comercial y pagana. Hay toda clase de templos paganos y el más famoso de Venus, Afrodita, con sus más de 1000 prostitutas sagradas. Corinto era famoso por sus riquezas y también por sus vicios. Causa del evento, pecado, el pecado. Tipo de evento, en estos tipos de evento pueden ser solo emergencias, puede ser desastre, y en este caso yo le puse catástrofe, un nivel donde se pierde todo, la vida, las cosas materiales, porque está basado en Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la paga del pecado es muerte, y donde hay muerte, hermanos, no hay nada más que hacer, es catastrófico. Damnificados, ¿quiénes eran los damnificados? La iglesia en Corinto. Habían perdido sus valores, habían perdido su fe, habían perdido su amor, habían perdido vidas, porque había muchos que no conocieron a Cristo. La población entre 6,000 y 7,000 habitantes, consistente de romanos, griegos, judíos y gentes de otras nacionalidades. ¿Qué daños había en Corinto? Había divisiones en la iglesia, contiendas, inmadurez de sus miembros, fornicación, matrimonios con problemas, comida sacrificada a los ídolos, problemas en la forma de vestir, abusos en la Santa Cena del Señor, abuso en los dones, negaban la resurrección de Cristo y no ofrendaban. Para tener todo este contexto tienen que leer, hermanos, el capítulo 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 16, que hace
referencia con mucho más detalle a cada uno de estos puntos. ¿Quién era la población vulnerable? Personas viles y menospreciadas. En 1 Corintios capítulo 1, verso 28 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Esos eran los de la población vulnerable. Las necesidades. Había necesidad de sanidad y salvación de sus almas para que no vayan a la muerte eterna. Eso está en 1 Corintios 1, 18, que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Recursos. Predicación del Evangelio. 1 Corintios 17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, con sabiduría, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y financiamiento, hermanos, en estos temas de emergencias, el financiamiento es muy importante y hoy es escaso en el mundo. No es fácil conseguir financiamiento en tiempos de desastres, peor en nuestro país. Pero en este caso, y en el caso de todo el desastre que tenemos hoy en la humanidad, ese financiamiento está asegurado, hermanos, porque se pagó un alto precio por el rescate de todos, ¿no? Eso respalda la palabra en 1 Pedro, anótense, 1 Pedro, capítulo 1, 18 al 21, que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, el financiamiento para esta catástrofe está asegurado. Y Pablo sabía eso. Bueno, con este informe lo que normalmente se hace es que en el lapso de 8 horas mínimamente, las organizaciones tienen que generar un plan de acción para atender estos acontecimientos de desastres naturales. En 8 horas tienen que tener un plan de acción. Y Pablo, con toda esta información, hace un plan de acción. Hace un plan de acción que está basado en estos 4 criterios que ustedes los tienen en su boletín, que es lo que expresa Pablo. 1, autoridad. 2, amor. 3, la gracia. Y 4, esperanza. Miren, en estos lugares cuando uno llega es devastador, ¿no? Yo he tenido oportunidad de estar en un par de situaciones de emergencia, en unos más críticos que en otros, no tanto como Tricia, que se pasa en muchos lugares viendo estas circunstancias, pero yo he pasado también y he visto infinidad de muertos en bolsas plásticas, ¿no? Y llegan los organismos internacionales y de alguna manera pueden llegar con cierta autoridad. De entrada no puedes ir tú como cualquiera. Tienes que ir en nombre, en representación del gobierno, de alguna institución internacional, porque existen ética o normas y ética también en la forma de relacionarte con la gente, porque hay cosas propiedad privada que está expuesta. Ustedes han debido oír de muchas situaciones de violaciones que se dan en estas situaciones de emergencia. Entonces, no puedes ir en nombre de cualquiera, sino tienes que ir en nombre de alguna organización. Entonces, vas con una autoridad, puedes expresar amor, porque al final en una situación de emergencia, pues uno manifiesta amor, ¿no? Al final el amor que ha puesto Dios en todos los hombres, por lo menos en los que no conocen a Dios, en esas situaciones por lo menos se manifiesta algo y buscas ayudar a las personas que están en necesidad.
Gracia también es manifiesto, no estamos hablando de esa gracia de Dios, pero en el concepto que es esa gracia, que es un regalo, que es algo que viene gratuito. En estas atenciones, emergencias, también todo llega gratis, ¿no? Nadie compra el agua, nadie compra la comida, nadie compra medicinas, nadie compra la restauración de sus viviendas, sino que los organismos llegan y dan todo gratis, todo gratis. Y esperanza, los organismos traen esperanza, no tanto, hermanos, solo traen alivio a las personas que están sufriendo. No pueden traer esperanza, no hay esperanza, están los muertos. ¿Qué esperanza puede haber en los muertos? Solo Cristo trae esperanza, solo Cristo trae esperanza, y eso vamos a ir desarrollando. Cristo trae esperanza porque es el único que puede revivir a los muertos, ¿no? Nosotros estábamos, dice, muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Y nos ha dado vida, nos ha dado vida. El único que puede darnos vida es Cristo. Bueno, con ese contexto que ustedes ya lo tienen en su mente y lo mantengan para ir siguiéndome en lo que les voy a ir compartiendo, entramos a ver esta carta a los Corintios. Y estos 4 aspectos que he mencionado se ven en toda la carta, ¿no? En toda la carta, esa autoridad con la que les habla Dios. Es algo, o que habla Pablo, con esa autoridad de Dios habla Pablo. Por eso él se presenta en el verso 1, si me siguen, cuando dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes. Es su saludo y se presenta con esa autoridad. Aquí hay que aclarar que llamado a ser apóstol parece un hecho a futuro, como que estuviera diciendo yo voy a ser apóstol a futuro. No, aquí es una cuestión de traducción, pero que es corregida en 2 Corintios y también en los libros de Pedro. Cuando Pedro se presenta, dice llamado apóstol, llamado, y es más, este llamado en su profundidad de las escrituras, en los originales, dice escogido, escogido a ser escogido apóstol de Jesucristo, ¿no? No es que él se nombra, él reconoce que el que lo ha escogido es Dios. Dios lo ha escogido. Él tal vez no quería estar en eso, él estaba en otras cosas, era cobrador de impuestos, perseguía a los cristianos, era un malandrín, Pablo. Pero él aquí fue escogido por Dios. Y podemos ver eso en Pedro, ¿no? En Pedro, o en Hechos, mejor dicho, en Hechos capítulo 9, si quieren seguirme, si no se anotan, en Hechos capítulo 9, habla de ese encuentro que tiene Pablo, que todavía se llamaba Saulo, con Dios, cuando Dios se le revela en el camino y le dice: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿No? ¿Por qué me persigues? Y él se postra y queda ciego, además, no podía ver durante 3 días. Y entonces llega una palabra a Ananías y el Señor le dice, verso 15, ve porque instrumento, o sea, estaba un poco Ananías confrontando al Señor, ¿por qué quería que lo traiga a Pablo cuando era un perseguidor de la iglesia, cuando era un cobrador de impuestos? Él dice: ¿cuántos males nos ha hecho? No invocan tu nombre, o sea, persigue a los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Miren, Pablo había sido escogido y él dice como apóstol, pero el apóstol no es un grado dentro de la jerarquía eclesiástica o dentro de la iglesia. El ser apóstol no es un nivel más alto que el resto de los ministerios. Apóstol sabemos que es un enviado, y Pablo aquí en palabras simples está diciendo: he sido escogido por Dios para ser enviado a ustedes, ¿no? A ustedes, a los Corintios, les dice. Por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es porque, en otras palabras, Él quiso. Él quiso. Él quiso que Pablo fuera apóstol.
Dios lo llamó a Pablo y así Dios también nos ha llamado a nosotros. Te ha llamado a ti y a mí para que seamos mensajeros, enviados del mayor mensaje que podemos dar a la humanidad, que es la palabra del Señor. El evangelio de que las personas conozcan a Cristo. Eso nos ha encomendado a todos y Pablo de manera sencilla reconoce eso. Por la voluntad de Dios, porque a Él le dio la gana, en nuestros términos que manejamos nosotros, porque a Dios le dio la gana. Por eso estamos aquí, hermanos, no porque hayamos hecho algún mérito, no porque seamos alguien en esta vida nos ha escogido, porque a Él le dio la gana. Por eso estamos aquí, escogidos, desde antes de la fundación del mundo. Desde el vientre de nuestra madre, ¿no? Dice, mi embrión vieron tus ojos, dice, ¿no? Entonces, con esa autoridad se presenta Pablo a los Corintios. Dentro de su plan de acción estaba eso. Pero ¿qué más hace? ¿Qué más hace? Yo me estoy olvidando que enviar mis hojitas y después me voy a perder. Bien, ¿qué más hace Pablo? Empieza a hablarles de una manera que nosotros deberíamos aprender a hablar en la iglesia, ¿no? Nosotros nos enfocamos mucho en las debilidades, en los pecados que tenemos todos, ¿no? Nos enfocamos eso. Alguien que tiene más años en la iglesia lo ve al otro como menos, ¿no? Y como que quieres que en una semana, en un mes o tal vez en un año esté totalmente rehabilitado o esté sanado de sus dolencias o de su pecado que trae a la iglesia. Todos hemos llegado igual. Nadie ha llegado aquí con su aureola, nadie ha llegado con sus alas ya totalmente santo. No hemos llegado así, hermanos, no hemos llegado así ninguno. Y hemos sido día a día transformados por el Señor, unos más que otros en el sentido de que en unos el Señor ha obrado más rápido, no porque el Señor se tarda, sino porque nosotros mismos impedimos que esa obra del Señor sea más acelerada, ¿no? Nos negamos a dejar cosas viejas, seguimos agarrándonos de esas cosas que no le agradan a Dios. Y es por eso que unos tardamos más que otros en manifestar esa vida que Dios quiere. Entonces, lo que hacemos siempre en medio nuestro es como, mira, el hermanito está así, el hermanito está así, ¿no? Y empezamos a murmurar. Pero Pablo no hace eso, viendo esta situación donde veía tanto pecado, había fornicación, peleas, discusiones, contiendas, inmadurez, sacrificaban comida a los ídolos, una serie de cosas, no ofrendaban. Él no va y los ataca, sino les dice así en los versos 2 y 3, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les habla con amor. Es un amor, hermanos, que lo manifiesta al inicio de la carta. Da un capítulo exclusivo con Corintios 13 que habla sobre el amor, ¿no? Que todos lo conocemos, no vamos a entrar a leer. Y finaliza esta carta en el verso 16 hablando del amor. Cuando dice en el verso 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermano, todo lo que hagamos, hagámoslo con amor. Cortito, chiquito, pero práctico para nuestras vidas. Que lo hagamos con amor, hermanos, con amor. Y dice algo más fuerte en el verso 16 o 22 del capítulo 16. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Hermanos, debemos amarnos entre nosotros y amar la venida del Señor. Amar, desear esa venida del Señor, porque el que no ama sea maldito.
anatema, ¿no? Eso también admiro de Pablo, su sinceridad, ¿no? Pablo era muy sincero, es algo que debemos aprender en la iglesia, ser sinceros. Él les decía las cosas buenas, como vemos al principio, con amor. Él veía, y vamos a ver en el siguiente punto, ciertas cosas que a veces nosotros no vemos en los hermanos. Pero también veía el otro lado, el lado que no queremos ver en medio de la iglesia, el pecado. Amamos a los hermanos, siempre decimos, pero al pecado no, hermanos, al pecado no. Entonces Pablo era sincero al mostrar las dos caras de la moneda. Y aquí también, finalizando la carta, nos dice que el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Y el último verso, como para recalcar una vez más, dice: mi amor en Cristo Jesús esté con todos ustedes. Mi amor. Entonces el amor, hace énfasis en el amor. Y en ese amor él ve estas cosas. Algo lindo es que Pedro, que va en ese sentido, que también él dice, él va con esa autoridad de Dios, que ha sido nombrado por Dios mismo apóstol. Él en su carta, en el verso 2, anótense, verso 2, capítulo 2 de 1 Pedro, dice en el verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esos son los ojos con los que nos mira Dios. No nos mira con nuestro pecado. Él ve a su Hijo Jesucristo en nosotros y ve todas estas cosas, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso tenemos que aprender nosotros, a vernos así. No, el pecado ya Dios ha obrado una vez y para siempre. Hay resabios en cada uno, porque cada uno está en ese proceso de transformación. El Señor va a venir a escoger una iglesia, dice, pura, santa, sin mancha, ¿no? Y la iglesia que aquí dice, a la que se dirige, que es en todo Corinto, como dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, que son varias, eso se dirige, es congregaciones todavía donde hay miembros que son la iglesia, pero son imperfectos pues todavía, ¿no? Todos los que llegamos con nuestro pecado, con todas nuestras cosas oscuras que traemos en la vida, llegamos a este lugar, pero de este lugar el Señor levanta a sus hijos para ser la iglesia, y esa iglesia, hermanos, va a ser pura, sin mancha ni arruga. Es así con estos ojos que ve Pablo a la iglesia. Y además dice estas cosas desde el verso 4 al 6. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. El 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Aquí, hermanos, Pablo ve evidencias de gracia en toda la iglesia de Corinto, con todos esos problemas, con sus pecados. Él tenía esa capacidad de ver evidencias de gracia en esas vidas. Y eso es lo que también nos falta, ver que el Señor ha sido el que ha obrado en nosotros y que hay una gracia especial, y en esa gracia especial, en ese regalo que Dios nos hace, nos ha enriquecido, dice en Él, en toda palabra, en toda ciencia, en todo conocimiento, de ser, como dice en el verso 28, de ser lo vil del mundo, lo menospreciado. Dios nos da esa gracia, ser enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia, ¿no? Levanta lo vil, lo menospreciado, para, dice, avergonzar a los sabios de este mundo, ¿no? ¿Y qué más ve? Ve dones, ¿no? Dice, de tal manera que nada os falta, en el verso 7, en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo ve dones en esa iglesia,
donde había desorden en la manifestación de los dones, era un desorden total, pero eso no significaba que no había dones, sino había dones, había dones. Y es otra cosa que tenemos que aprender nosotros, que en medio nuestro, cada hermano, cada hermana tiene un don, tiene un don. Y a veces hacemos en esa estructura eclesiástica que tenemos, hacemos procesos en los que un hermanito que tiene un don, que quiere ser partícipe de la alabanza, tiene que pasar procesos de capacitación y cosas, o en la escuela dominical, si no ha hecho el IBOPEN, nunca va a llegar a ser más. No, hermano, el que tiene el don tiene que practicarlo. Practicarlo, tenemos que nosotros mismos crear esos espacios de tiempo donde practiquen sus dones, la profecía, el tema del don de alabanza, el tema del ministerio de niños, ese don de enseñar. Todas esas cosas tienen que practicar los hermanos, tenemos que practicar todos, porque el don es algo, es un ejercicio práctico. Obviamente, en ese caminar vamos siendo adiestrados. El Señor nos va equipando en todo, en los ministerios, nos equipa, cada vez nos hace más fuertes, pero en Él nos hace, pero nosotros tenemos que dar esa oportunidad. Y otra cosa importante es que no valoramos esa gracia de Dios, que es un regalo gratuito. Se dice también en este tema de ayuda humanitaria, que la gente recibe de regalo las cosas materiales y no las valora, ¿no? Las usan, después las botan, porque ha sido regalo. Y a veces esa gracia de Dios nosotros también no apreciamos. Y es importante apreciar esa gracia de Dios cuando reconocemos quiénes somos. Y en esta carta, en este capítulo 1, el Señor nos habla de eso. Desde el verso 25, Pablo escribe y dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, empieza a decir. O sea, eran ahí personas sin influencia, los que el Señor había escogido, y nosotros también, personas sin influencia, nada intelectuales diríamos, y como aquí dice, nada poderosos, ni muchos nobles. Eso es lo que ha escogido el Señor. Si tú te crees algo en esta vida, no somos nada delante del Señor. Y dice, continúa, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Éramos desprovistos de fuerza, desprovistos de poder alguno. No tenemos poder, y las personas que ha escogido el Señor desde el principio también no eran personas, requete poderosas, ¿no? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Personas sin importancia, en términos así más letrados, sin alcurnia, ¿no? Un don nadie, ¿no? En los términos que conocemos. Eso es lo que ha escogido el Señor. Nosotros somos esos. Así nos ha escogido, así hemos llegado, personas sin importancia, para que en su poder sea manifiesto en medio de nosotros, para avergonzar a los sabios de este mundo, dice, ¿no? Algo interesante que rescataba de algunas cosas que estaba leyendo es que en esos tiempos había gente sabia, inteligente, ¿no? Y con mucho conocimiento, tal vez con mucha autoridad, pero Él no escogió a ellos, ¿no? Había eruditos en Egipto, ¿no? Todos conocemos esa inteligencia sobre las cosas que había en Egipto, ¿no? Una manifestación de una tecnología para ese tiempo muy importante. Habían eruditos, pero el Señor no escogió a esos eruditos. Había filósofos, grandes filósofos, que muchos han debido estudiar en sus carreras universitarias. Grandes filósofos, no escogió a ellos. Habían grandes poderosos en Roma, poderosos, ¿no? En sus ejércitos, eran hombres fuertes, entrenados para la guerra. Ninguno de esos fue escogido por el Señor.
Habían expertos en leyes en Israel, ¿no? Eran expertos los fariseos. No escogió a ninguno de ellos. Mucho que hemos leído sobre estos grandes hombres de esa época en cuanto a una inteligencia de este mundo, como Herodoto, el historiador, no fue escogido para proclamar el evangelio. Otro Sócrates, que era el gran pensador, tampoco fue escogido. Hipócrates, padre de la medicina, no fue escogido para hablar del evangelio. A Platón, el gran filósofo, claro, en sus escrituras muchos mencionan de Dios, ¿no? Muchos mencionan a Dios tal vez indirectamente, otros más directamente, pero con un conocimiento humano y además basado en las escrituras. No era que ellos estaban queriendo evangelizar, sino han mencionado cosas que seguramente han salido de la lectura de la escritura, pero no, ellos no han proclamado ni han sido usados para llevar el evangelio a otros. Euclides, el matemático, Arquímedes, padre de la mecánica, tampoco, hermanos. En el tiempo de Jesús habían maestros, habían rabís, habían fariseos, seguramente habían dirigentes, personas importantes, ninguno de ellos fue escogido. Y en nuestros tiempos igual, ¿ustedes conocen a alguien famoso que haya sido escogido hoy en día para hablar del evangelio? No, ¿no? ¿Se imaginan ahí en un evento, no sé, la entrega del premio Oscar? Un famoso hablando de Jesucristo ahí, lo van a decapitar, lo van a apedrear. Entonces, y no es que Dios no va a escoger también a famosos para recibirlo a Él en su corazón, sí, sin duda. Muchos famosos también van a recibir al Señor, pero Dios no los usa a ellos precisamente para difundir el evangelio, por lo menos en una escala así donde ellos tengan que sobresalir más que Jesucristo. No, hermanos. El Señor ha escogido como a los discípulos, hombres, ya les digo, con muchos defectos, tal vez más defectos que virtudes. Unos don nadies, el Señor los ha escogido. Y con ellos hasta hoy se ha extendido el evangelio, ¿no? Gloria a Dios, hermanos. Con hombres sencillos se sigue extendiendo el evangelio en este mundo. Pero ¿qué más? En ese plan de acción, Pablo tiene que presentar lo más importante. Él sabía que estaba yendo con la autoridad de Dios, él sabía que estaba manifestando ese amor, estaba viendo esa gracia manifiesta a pesar de tantas cosas en la iglesia de Corinto, pero había algo más importante todavía, que era dar ese mensaje de esperanza. Y eso nos empieza a escribir, o está escrito aquí en los versos 8 y 9, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Para que nadie nos acuse en ese gran día. Cuando habla aquí de ese día de nuestro Señor Jesucristo, esto está referido no al gran día del juicio, sino cuando se lleve a la iglesia primeramente, a la iglesia, a sus hijos, el Señor se va a llevar y Él quiere vernos irreprensibles, que nadie nos acuse de nada, hermanos, que nadie nos acuse de nada. Debemos cuidarnos aún de esas cosas que tienen apariencia de pecado. No, hay muchas cosas que hacemos que tienen apariencia de pecado. Aún de eso debemos cuidarnos para que el enemigo no tome ventaja y nos acuse. Entonces, Pablo habla de ese gran mensaje de esperanza que no viene de él. Aunque Dios le ha dado esa autoridad de hablar el evangelio, él reconoce que eso es por la fidelidad de Dios. Por eso dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y ¿saben qué? Pablo, desde el primer instante que nos empieza a hablar, menciona de que ese mensaje de esperanza, esa salvación para este pueblo de Corinto estaba en Jesucristo. Y es por eso que repite tantas veces que Él ha sido llamado por Jesucristo, que la iglesia de Dios que está en Corinto son los santificados en Cristo Jesús. En el verso 2, finalizando, dice, aquellos que invocan
el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que invocan al Señor Jesucristo. Hermanos, cuando tú llegas a un lugar de desastre, de emergencia, la gente está clamando por ayuda. ¿Cuánto más nosotros, que estamos entendiendo que la única salvación que tenemos para esta vida, para alcanzar la vida eterna y no estar en la muerte eterna, es Jesucristo? ¿Cómo no vamos a invocar su nombre? ¿Cómo no vamos a clamar de Él? Eso está diciendo aquellos que invocan, que están clamando por esa salvación. Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después dice, por la gracia, en el verso 4, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Verso 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Verso 7, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, en el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido en el 9 llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y continúa y podemos seguir en el 10, dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así, Jesucristo, hermanos. Jesucristo, Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Hemos caminado antes de conocerlo a Él sin Dios y sin esperanza. Y yo les invito esta mañana que nos acerquemos a Él. Nos acerquemos a Él. Los que hemos conocido de Él tenemos que perseverar, tomados de su mano, tomados de la palabra, a seguir caminando y perseverando en el camino del Señor. Para aquel que hoy día tal vez tú estás aquí y todavía no conoces al Señor Jesucristo, es una buena oportunidad, como el primer paso en esta vida cristiana y tener una nueva vida en Cristo, de que tú puedas recibir hoy a Jesucristo. También es un llamado hoy para aquellos, como dice la palabra, que han sido escogidos, que han sido llamados, y tú dudas, ¿no? Porque dudamos, hermanos, en nuestro caminar en la iglesia, tropezamos, proferimos muchas cosas y dudamos y dices, ¿seré yo cristiano? ¿Habré sido yo escogido por Dios? ¿Habré sido llamado para servirlo a Él? Entra dudas en nuestro corazón, pero hoy te estoy diciendo que Él, primera cosa, quiere que todos podamos acercarnos a esa salvación. En estos desastres, hermanos, ustedes creen que la gente se está ahí con heridas, se está muriendo, y tú te acercas y con un médico y le dices, mira, te vamos a atender, te vamos a poner en la camilla para llevarte a un lugar donde te atiendan, y ellos dicen, no, no quiero. No hay eso, hermanos. Todos están clamando por esa salvación, y esa debería ser nuestra actitud, de clamar que Dios nos, como decía esa alabanza nueva que hoy día hemos estado aprendiendo desde la mañana, que Él ha bajado del cielo para darnos salvación y rescatar nuestra alma y perdonarnos de todos estos delitos, pecados, de todo lo que hemos mencionado y se menciona en esta carta a los Corintios. De eso, yo sé que tú, hermano, yo también, tenemos aún resabios de ese pecado por el cual ya Cristo ha muerto una sola vez. Y esta mañana yo quiero invitarles que cada uno pueda examinarse y esta palabra se haga viva en nosotros y podamos acercarnos otra vez a estos versos que dice el 30 y 31, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Justificados una vez, para siempre hemos sido en la cruz. Nos ha hecho justos, Él nos declara santos, ese proceso en el cual estamos de cada vez ir siendo santificados en Él, y hemos sido redimidos, libertados de esa esclavitud que Él ha pagado con su sangre, hermanos. Y dice, para que como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Para la gloria del Señor, hermanos. Para la gloria es esa salvación que Cristo ha traído
para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo no gloriarnos? ¿Cómo no decir gloria a ti, Señor? Les invito a que se pongan de pie y podamos orar y seguir glorificando a Él, hermanos, glorificando. Es una salvación tan grande que tiene Dios para nosotros, que debemos cuidarla, hermanos. Oh Padre, Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos da autoridad, Señor. Cada cosa que hablemos, cada cosa que digamos, cada cosa que ministremos, en cada cosa que aún profeticemos, Señor, sea manifiesta tu autoridad, sea manifiesto tu amor, sea manifiesto tu gracia, Señor, para poder entregar ese mensaje de esperanza, Señor. En esta mañana, Señor, yo te pido por cada hermano, cada hermana que está acá presente, Señor, si ha habido dudas en su corazón de que no ha sido escogido por ti, tú lo has escogido, Señor. Tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Yo te pido, Señor, que pongas esa certeza y seguridad en mi hermano y en mi hermana. Si hay aún dudas, Señor, tú lo acerques a este lugar para que podamos orar por él, Señor. Acércate, hermano, si tú tienes dudas, que todavía tienes dudas de que has sido llamado por el Señor, de que has sido escogido. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti esta mañana, esta tarde. Si no conoces al Señor, tal vez estás viniendo meses aquí a la congregación y todavía en tu corazón no has aceptado al Señor Jesucristo. Hoy tienes esa oportunidad de recibirlo a Él. Y si tienes otras cosas como enfermedades, a veces nuestras enfermedades son más producto de las enfermedades del alma. No perdonamos, estamos con rencores, con odio en nuestras vidas. Necesitamos que Cristo siga transformando nuestras vidas. Necesitamos que nos limpie de toda cosa que no agrada a Dios. Hoy también es esa oportunidad para que te acerques. Aquí vamos a estar, los hermanos, los pastores van a pasar. Tenemos hermanos con don de profecía para darte una palabra. Vamos a estar orando por ti, no tengas miedo. Vamos a estar orando y alabando al Señor para que Él siga transformando nuestras vidas, nos dé ese mensaje de esperanza, esa palabra que necesitamos oír. Amén. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso tu nombre es, nada se iguala a ti. Cuán hermoso tu nombre es,